semanas hemos estado estudiando los nombres de nuestro Salvador, Yeshua, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, ¿okay? Y algunos otros distinciones que la palabra de Dios le da tanto en el antiguo pacto como en el pacto renovado, ¿okay? Quedamos y vamos a terminar hoy, gracias al Señor, porque el pastor tiene que después enseñar sobre los nombres de nuestro Ruach HaKodesh, ¿okay? En hebreo Ruach, que la palabra Ruach, no me lo va a adelantar a la predica, pero la palabra Ruach es viento, soplo de vida, ¿okay? Quedamos la semana pasada en profeta, ¿cierto? La palabra de Dios también menciona a nuestro Salvador como el mayor profeta. Mas sin embargo, él dijo: no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista. Y la pregunta es: ¿por qué él, siendo el mayor profeta, dice que no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista? Y en estos, en el Shabbat ayer estábamos hablando de esto. ¿Qué significa profeta? En el original hebreo la palabra es Naví. ¿Y qué traduce Naví? Naví significa enviado, mensajero. El profeta es aquel que trae un mensaje directo del corazón del Padre a su pueblo. Por lo tanto, ese mensaje tiene que venir con lo que hay dentro de su voluntad y dentro de su propósito para nosotros como pueblo de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos esa voluntad y dónde encontramos ese propósito? En su palabra. ¿Okay? Por lo tanto, a la gente decía en Mateo 21:11: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Porque él venía con un mensaje de buenas nuevas. Lo primero que él dice es, ¿qué es lo primero que él dijo cuando empezó? El reino de Dios se ha acercado. Dice la palabra más importante: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra arrepentidos, ¿okay?, significa en el original hebreo retroceder y empezar de nuevo. Volver a donde se torció el camino para poder empezar a caminar por donde nuestro Padre anhelaba que camináramos. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con su pueblo? Su pueblo se desvió. Su pueblo cogió el camino equivocado y cada vez se alejaban y se alejaban y se alejaban y se alejaban más de él. Entonces vino el profeta. Y por eso él habla así como habla de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo primero que empezó a hacer es bautizar, hacer tevilás en el río a todos aquellos, diciendo exactamente lo mismo: arrepentidos, entrad a las aguas. ¿Y de qué se tenían que arrepentir? ¿De qué, perdón? De haberse apartado de la Torah. De haberse apartado de su ley. ¡Qué tremendo! Porque nosotros muchas veces, cuando todos llegamos al cristianismo, nos dijeron: no, tú te tienes que arrepentir de todos tus pecados. Si fumabas, ya no fumes. Si tomabas, ya no tomes. Si mentías, ya no mientas. ¿Sí o no? A todos nos dijeron eso. Y en parte también es cierto, ¿cierto? Pero el mayor arrepentimiento de la cual Juan el Bautista hablaba para los hijos de Israel, porque ellos entendían claramente lo que él estaba diciendo, era arrepentirse de haberse alejado de su ley, de haberse alejado de sus estatutos y de sus mandamientos, de haber cambiado la Torah del Señor por su propia Torah. ¿Sabías eso? Que el pueblo cambió la palabra del Señor y levantó su propia ley. Y esa es la ley con la que tuvo que enfrentarse nuestro maestro. Por eso nuestro maestro le hablaba a los escribas y a los fariseos y les hablaba tan fuerte.
porque habían inventado su propia ley. Y hay una parte muy linda donde Él les dice: vosotros que conocen la verdad, le cerraron la puerta a aquellos que quieren entrar al reino, porque ni siquiera ustedes pueden entrar. En pocas palabras, habían creado leyes tan difíciles de cumplir que ni ellos mismos las podían cumplir. Por eso les decía: hipócritas, sepulcro blanqueados. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando hablamos de los libros de Gálatas, cuando hablamos de los libros de Romanos, cuando hablamos de los libros de Efesios, cuando hablamos de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento y vemos la palabra ley, nos vamos a dar cuenta de que era la ley que el mismo pueblo había inventado. La ley judía. La ley judía. ¿Me entiendes? Y esa ley era la que estaba reemplazando la Torá del Señor, la verdadera instrucción. Por lo tanto, todos aquellos que la desconocían querían conocer al Señor, querían entrar a su pueblo, querían entrar a su reino, pero no podían, porque ellos no se lo permitían. No es muy parecido a lo que nos pasó a nosotros. No queríamos nosotros conocer al Señor. Siempre sabíamos que había algo diferente, que estábamos mal y que necesitábamos a alguien que nos ayudara. Por lo menos a mí me pasó. Yo no llegué a los pies de Cristo porque yo estaba bien. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes llegó a los pies de Cristo porque estaba bien. Yo llegué a los pies de Cristo porque estaba mal. Porque mi vida estaba hecho un desastre. Porque me había ido por el camino equivocado. ¿Cierto, Pepito? Yo digo que él es mi mejor oyente, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitaba un mensaje de salvación. Tú estás aquí porque escuchaste un mensaje de salvación. Y ese mensaje te lo trae un profeta. Un profeta, no. Tú no me estás entendiendo. La palabra dice que tú y yo hemos sido llamados a profetizar. Lo que pasa es que la gente confunde la expresión. ¿Okay? Vuelvo y le repito: Naví significa mensajero, el que trae un mensaje de buenas nuevas. Tú y yo, cada vez que salimos afuera y le estamos dando un mensaje de buenas nuevas a las personas que nos rodean, con nuestras palabras y con nuestras acciones, estamos siendo profetas. Hoy yo profeticé hoy. ¿Dónde hay un micrófono para el pastor? Ah. Por favor, recuerden, ya está nuestro pastor aquí. Hoy le profeticé. Hoy le profeticé algo. Amén. A ver, ¿quién sabe qué profeticé hoy? Sí. Romanos 8:14. Porque la profecía viene de la palabra de Dios, es un mensaje de Dios para todos nosotros. ¿Qué? Que hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Y tremendo lo que tú dijiste, pastor, porque una cosa es dejarte guiar por el Espíritu y otra cosa es querer que el Espíritu te guíe. ¿Okay? Porque muchas veces el Espíritu está peleando con nosotros por querer guiarnos. Y Él está dándole. Y nosotros, nanay. Otra cosa es, como Él está diciendo, rendirse a Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Tú manejas este carro, porque este carro, si lo sigo manejando yo, lo voy a chocar. ¿Sí o no? ¿O acaso no lo habíamos chocado ya? ¿Cuántas veces no hemos chocado nosotros este vehículo? Yo he chocado muchas veces este vehículo y de eso se trata. Entonces, Él dice que Él es el profeta. La palabra dice que Él es el profeta. Y si te pones a ver, todos los profetas del antiguo pacto hablaban en la Torá. Tú sabes que yo recibí un gran alivio cuando entendí que mi trabajo como profeta es conocerle. Conocer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque entonces no voy a hablar nada que venga de mí. Voy a hablar todo lo que está aquí escrito. Yo no tengo que buscar en mi cabeza. ¿Qué tú quieres que yo diga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo diga? Hasta que el Señor me dijo: cabezón, si yo ya te dije lo que yo quiero que tú digas, está ahí.
¿Por qué tienes que buscar en tu cabeza un concepto de algo que tienes que decir? Yo no te voy a decir en tu cabeza lo que tú tienes que decir, porque lo que tú tienes que decir de parte de mí, ya te lo dejé escrito. Pero como nos han enseñado otra mentalidad, entonces el ámbito profético se ha convertido desafortunadamente en un show. Y la gente dice que Jesús como profeta, ¿qué profetizó? Torah. Mira, el libro de Deuteronomio, a mí me gusta mucho el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio, tú vas a encontrar en el libro de Deuteronomio casi el 80% de las cosas que nuestro Salvador dijo. Y también el 70% de las cosas que Pablo habló. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a otro sitio? Y no queremos estudiar la palabra. Pero bueno, eso, ¿tenemos claro lo del profeta? Amén. Amén. Si tienen pregunta, después se le hacen al pastor. Ya que está aquí hay que aprovechar. Bueno, maestro, es el número 23, dice, en Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿quién vino a Jesús de noche? Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemus? ¿Ah? ¿Quién era Nicodemus? Fariseo. Un maestro de la ley. Yo quiero que tú entiendas, la palabra fariseo no es algo malo. Nosotros hemos usado la palabra fariseo como algo malo. Es mucho fariseo, ¿sí o no? Pero la palabra fariseo no es mala. El fariseo tenía que estudiar muchísimo. Era un erudito. Así es, era así como... Micrófono, pastor. Era una agrupación que tenían ese nombre, fariseos. Los saduceos, Saduceos. Es como una iglesia que tenía nombre fariseo, pero seguían una doctrina, seguían algo. Es lo mismo que pasa hoy en día. Hay diferentes denominaciones cristianas, no hay denominación. Y que estudiaban muchísimo, Todos. tratando de interpretar la Torah, la palabra de Dios. ¿Okay? El problema del fariseo no era lo que estudiaba, era lo que no aplicaba de lo que estudiaba. ¿Ves? Entonces, tenemos que entender eso. Pero cuando le dicen al maestro, dice que vino a Jesús de noche y le dijo rabí. La palabra rabí es en el original hebreo la definición de maestro. Le dice, en pocas palabras, le dijo maestro. Sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. El mismo Nicodemo identificó que lo que él hacía no lo hacía cualquier maestro. Y él le dice, tú eres maestro de maestros. Por eso la traducción sería rabí. Sabemos que eres rabí. ¿Ves? O sea, no le está diciendo, es un juego de palabras en hebreo que si podemos entenderlo claramente le está diciendo maestro de maestros. Le dijo, tú eres más maestro que yo. Eso es lo que le está diciendo Nicodemo. Por eso es que Nicodemo se va de noche a hablar con él. ¿Por qué se va de noche? Para que nadie lo vea. Para que ninguno de sus otros compañeros pueda ver lo que él había identificado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque los rabinos, los saduceos, los escribas y todos ellos se creían que eran lo más alto sobre el pueblo. ¿Sí? Ellos tenían no solamente un poder político, sino también un poder religioso. Y nosotros tenemos que entender que ese poder religioso era el único que utilizaban para poder controlar la población. Entonces él no podía perder esa categoría, porque de por sí ya nuestro maestro había causado roces con ellos. ¿Sí? Entonces, pero él reconoció y dijo, un momentico, tú eres maestro de maestros. Y tremendo porque le dice, no lo dice aquí, pero le dice
¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Y qué le respondió el maestro? Le dijo, ¿tú no sabes? Tú que eres maestro, ¿tú no sabes? Si tú no sabes que eres maestro, mejor empaquete, vistas y vámonos, empaquete y vámonos, porque esto ya, tú que eres un conocedor, un maestro, no sabes qué hacer si la palabra lo dice. Si tú no sabes, estamos mal. Pero él le dijo, con amor y con humildad, está diciendo el pastor ahora, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo. Y ya viene todo el diálogo que ustedes conocen. Pero lo importante es que Nicodemo reconoció que él era maestro de maestros. Número 24, Emanuel. Eso está en Isaías capítulo 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y ahí es donde nosotros vemos el Ejad de Dios. Vemos que Dios es uno solo. Vemos que Él no es tres dioses. Él es un solo Dios con tres diferentes funciones: la función de Padre, la función de Hijo y la función de Rúa. Y yo se los expliqué la otra vez cómo era la función. Si a mí me preguntan quién es el papá de Michelle, yo voy a levantar mi mano. Si me preguntan quién es el segundo hijo, el hijo del medio de la señora Gilma Gallego, vuelvo a levantar mi mano. Ya soy padre, pero también soy hijo, pero sigo siendo la misma mano la que se levanta. Y si me dicen, si levantas el consejero de Andrucho, el mejor amigo, el que lleva años con él aconsejándole, aunque sea terco, yo sé que él me está oyendo, me vuelvo a levantar yo. Soy padre, soy hijo, pero también soy consejero. Así mismo es nuestro Padre Celestial. Y cuando Él dice Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, nos está mostrando que Dios se despojó de quien Él era y bajó a la tierra a morir por ti y por mí. Porque ¿qué padre no es capaz de dar su vida por un hijo? Un buen padre da la vida por sus hijos. ¿Okay? Así que, Emanuel. 25, abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Primera de Juan 2:1. ¿Okay? No es que voy a pecar, entonces tengo un abogado que me resuelve el problema. Sigo pecando, Él me saca de la cárcel. Eso no funciona así. Él dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si metes las patas, si se te fue, no te condenes. ¿Okay? Exactamente, no te condenes, ¿okay? Porque tienes abogado. ¿Estamos? ¿Okay? Entonces, abogado. 26, mediador. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, del pacto renovado, para que al intervenir una muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y tremendo, porque el Padre siempre quiere o siempre debería de dejar herencia. ¿Tú sabes que eso es un requisito en el judaísmo? Que el Padre siempre tiene que dejar herencia. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado una herencia. ¿Cuál es la herencia que nos dejó el Padre Celestial? La vida eterna. La vida eterna con Él. ¿Qué mejor herencia podemos tener? Por eso Él dice, ¿ok?
que esa vida eterna es a través de este mediador. Él es un mediador. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no nos merecíamos la vida eterna. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte eterna. En pocas palabras, dejar de existir. Dime. Y judicialmente también, la función de un mediador imparte justicia. Amén. Media entre las partes. Amén. ¿Sí? Para que no se peleen. Legalmente, el mediador media las partes para dar una solución a favor. Y esa es la vida eterna. Amén. Entre el pecado y la salvación. Ahí está. Tremendo. 27. Juez. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Hechos 10:42. Y yo les hablaba la semana pasada que aunque Él es juez, Él todavía no juzga. Porque Él no nos puede juzgar hoy, no nos puede juzgar mañana, no nos puede juzgar pasado mañana. El juicio es una sola vez y para siempre. Y el juicio es al final. Si ustedes tomaron academia, conocerán el juicio del trono blanco, conocerán los juicios hacia las personas que no estaban escritos en el libro de la vida, y van a entender que el juicio Él lo deja al final. Por lo tanto, no dejes que nadie te enjuicie y no te enjuicies tú mismo, porque Él no te está juzgando. ¿No? Asegurémonos de que todo lo que nosotros conozcamos de Él nos lleve a caminar como Él anhela que caminemos, ¿okay? Para que cuando venga ya el juicio, porque en el juicio todos los libros se van a abrir de todas las cosas que hicimos, ¿okay? Entonces ahí ya el Señor va a decidir. Pero no estemos caminando enjuiciándonos nosotros mismos. ¿Okay? 28. Principal piedra del ángulo. Esta me gusta mucho. ¿Okay? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Y tú me dirás, ¿qué es eso? Para un constructor, para un arquitecto, es muy fácil entender este versículo. Nosotros que no somos arquitectos, que no somos constructores, se nos cuesta un poquito entenderlo, pero toda edificación necesita una piedra angular, una piedra que sostiene todo en sí. ¿Okay? Es más, te voy a dar un ejemplo. Cuando van a derrumbar un edificio, ¿okay? que no es muy alto, 2, 3 pisos, que viene esa máquina con una bola grandota, ¡rum! ¿Sí o no? Va a empezar a golpear las paredes. La persona que maneja esa máquina primero tiene que hablar con el que edificó el edificio, con el que construyó los planos de ese edificio, y le va a preguntar cuál es el punto angular del edificio, porque ahí es donde tiene que pegarle primero. El punto de apoyo. ¿Ves? Entonces, para un arquitecto es muy fácil entender la piedra angular. Para nosotros, ¿qué significa? ¿Dónde está edificada tu fe? Porque donde esté edificada tu fe, si el mundo de allá afuera viene y no sabe dónde está edificada tu fe, por más que el mundo te golpee, no te va a tumbar. Pero si tu fe está, por eso Él dice, Él habló de una parábola hermosa, nuestro Salvador. Él dice, si tú eres un hombre sabio, te voy a comparar con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron vientos, azotaron contra la casa, pero nunca cayó. Porque no importa cuántos vientos y cuántas tempestades pueden azotar sobre tu fe, si la fe tuya está cementada correctamente, no te va a pasar nada. Y eso es del gozo que estaba hablando el pastor cuando empezamos. El gozo no es estar ay, se está cayendo
a la casa, pero eso no es gozo. No tengo para pagar la renta, pero eso no es gozo. ¿Okay? El gozo es saber que tu fe está tan bien edificada, tan bien sostenida sobre esa roca, que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú tienes paz. Porque tú sabes que Él tiene el control de todo. Amén. 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 Vale, dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Okay? Por eso Él es la principal piedra del ángulo. Yo quiero que tú hagas un ejercicio cuando llegues a la casa esta noche. Siéntate antes de dormirte en tu cama y analiza dónde está edificada esa piedra dentro de ti, dentro de tu vida espiritual. ¿Cómo está edificada? Porque aquí dice algo tremendo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tú sabes que en este libro en el libro de Hechos también decía, en Hechos capítulo 4, que Dios iba añadiendo a los que se iban uniendo, ¿okay? Y que todos iban creciendo en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? En pocas palabras, esa doctrina, ese fundamento, esa piedra del ángulo que estaban enseñando los apóstoles, era la que estaba sosteniendo a la iglesia del primer siglo. Pero a medida que fue avanzando los años, los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos se fueron desviando de esa piedra angular. Y por eso es que hoy llegamos a ¿cuántas denominaciones cristianas? 40,000. ¿Cuántas denominaciones cristianas había en el tiempo de nuestro Señor? Una. No había. Todo era fundamentado en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. ¿Sí? Pero hoy en día hay una denominación para cualquier cosa. ¿Sí? Es muy importante que nosotros mismos nos sentemos y digamos, ¿dónde está mi piedra angular? Y la piedra angular tiene que estar basada en Yeshua, en Jesucristo, a través de esta palabra, de lo que aquí está escrito. A mí me gusta cuando el pastor dice, nosotros no estamos haciendo nada que no esté escrito en la palabra. ¿Cuántas cosas hay escritas aquí que allá afuera no hacen? Nómbrame una. Tú como casa, esta casa debe saber varias que hay aquí que allá afuera no hacen las otras denominaciones. ¿Ah? Discipulado. No. ¿Qué tal Chabat? La fiesta. ¿Chabat no está aquí? ¿Y por qué no se hace? ¿Ah? ¿Qué tal Sukkot? ¿Está ahí? ¿Está aquí o no está aquí? Levítico 23. ¿Y por qué no se hace? ¿Qué tal Shavuot? Amén. ¿Trompetas? Amén. ¿Yom Teruah? Ah. Entonces, ¿dónde está tu piedra del ángulo? Porque hasta donde yo tengo entendido y hasta donde hemos estudiado, todas las cumplió nuestro Salvador. Todas las cumplió, y las que no ha cumplido, las que no cumplió Él en su carne como Salvador, las cumplió como hombre. Y se van a cumplir en su venida las que faltan por cumplirse. Entonces, ¿dónde está tu piedra? Por eso analicemos, estudiemos. 29. Autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, mira el gozo, lo que significó para él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios Padre. Hebreos 12:2. ¿Tú viste lo que significa gozo? Porque si nosotros no entendemos la palabra gozo,
entonces pensamos y nos hacemos la idea errónea de que gozo es cuando todo marcha bien. Pero aquí dice algo tremendo: quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea que ese sufrimiento le produjo gozo. Ahora yo te digo, en Getsemaní él estaba gozoso. En su espíritu sí. En su humanidad no. Señor, llegó el tiempo, pero si es posible, haz que esta copa pase de mí. Mas sin embargo, que si haga tu voluntad y no la mía. Cuando él dice que si haga tu voluntad y no la mía, el gozo en el espíritu lo llenó. ¿Okay? Porque en su fe, el autor y consumador de la fe, en pocas palabras, él fue el que creó la fe y él fue el que vivió por fe y murió en la cruz por fe. Por lo tanto, él tanto creó la fe como la vivió. ¿Okay? Dice, Cordero de Dios. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Mira qué tremendo. Fue Juan el que ve al Señor venir y es Juan el que pronuncia estas palabras. ¿Cómo Juan identificó al Cordero? ¿Por qué Juan pudo identificar al Cordero? Por el Espíritu. Por el Espíritu es una, pero la otra es que Juan era ¿qué? Profeta. Y hebreo. Y el hebreo conocía muy bien Pesaj. Y sabía que en Pesaj se tenía que sacrificar un cordero. ¿Para qué? Para redimirte de los pecados. O sea que era un hombre que conocía Torah y que practicaba las fiestas. Por lo tanto, cuando él lo ve, él dice: ah, no, aquí llegó, ya no lo tengo que esperar más. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Ves? Entonces, Cordero de Dios, 31, buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y mira qué tremendo esto, porque esto es lo que identifica un verdadero pastor. Dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Eh? Me acuerdo de un chiste que me contaron. Yo y mis chistes. Que entraron tres armados a una iglesia y cogieron a todo el mundo y los tiraron al piso. Y con metralletas y pistolas. Y a ver, todos al piso, que hoy se van a morir. Todos. Y entonces los hermanos: no, al pastor no, al pastor no, al pastor no. Y dice: ustedes no quieren que mate al pastor, a ver, pastor, váyase usted. Y salió el pastor corriendo y se fue. Y cuando el pastor salió corriendo y se fue, los ladrones, estos hombres levantaron a todo el mundo y le dijeron: solo quería mostrarles a ustedes quién era su pastor. Porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Y cómo da la vida por sus ovejas? ¿Cómo la dio el Señor? Él murió en la cruz. Pero ¿cómo dan los pastores la vida por sus ovejas? Les dedican tiempo, sufren con ellos, se llevan las cargas de sus problemas, se las ponen encima. ¿Okay? Y yo yo hablo de mi pastor porque lo conozco hace 21 años y toda la vida ha sido igual. Él se lleva las cargas de todo el mundo encima. Tanto el pastor como la pastora. Y tuve un mentor en lo profético, el pastor Randy Lester, que muchos lo conocieron, y él era igualito. Él era de los que también se quitaba la comida de la boca por dártela a ti. ¿Okay? Gracias al Señor yo he tenido un gran pastor y tuve un gran mentor. Por encima de mi gran pastor y mi buen pastor, que es mi Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Me entiendes? Pero es muy importante que entendamos que Él es un buen pastor y
y que puedes ir a Él cuantas veces lo necesites. El problema está que hoy en día la gente no quiere ir a Él y sacan 20,000 excusas para no hacerlo. Pero Él es tu buen pastor. ¿Okay? 32. Pastor y obispo de almas. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Okay? Y no voy a indagar mucho en el Verbo porque sabemos claramente que el Verbo es la Torá. ¿Okay? 33. El Verbo. ¿Okay? Que también lo tiene aquí. 34. Manantial de aguas vivas. Qué lindo. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque abandonaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Jeremías 17:13. ¿Okay? 35. La roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Y recordemos que cuando estaban en el desierto, dice la palabra que una roca los seguía donde ellos fueran. Y que de esa roca salía ¿qué? Agua. Manantiales de agua viva. 36. Mesías. Hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo, Juan 1:41. ¿Okay? Ahora, Mesías, Mesaya, quiere decir enviado. ¿Okay? 37. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y también dice, alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Okay? 38. Renuevo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Y ese Jeremías 23:5 va ligado con Apocalipsis 22:10, donde habla que ya estamos en la Nueva Jerusalén y que somos ese renuevo justo que reinaremos con Él. ¿Okay? Novio. El que tiene a la novia es el novio, mas el amigo del novio que está de pie y le oye se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. Juan 3:29. La iglesia es ¿quién? La novia. ¿Okay? Por lo tanto, Él es el novio. ¿Okay? 40. La aurora, por la tierna misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Lucas 1, 7, 8, 7, 9. Amén. 41. Silo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y en él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Silo. ¿Okay? ¿Quién entiende qué es Silo? La palabra Silo, ¿okay?, en el original hebreo es rey de paz. ¿Okay? Él es tu rey de paz. Y está diciendo, no será quitado el cetro de Judá. ¿Por qué? Porque cuando las tribus se dividen, la tribu del norte y la tribu del sur se separan, ¿okay?, la autoridad espiritual sacerdotal siguió sobre ¿quién? Siguió sobre Judá. ¿Okay? Por lo tanto, ese poder sacerdotal no se le quita. ¿Okay? Muy importante. 42. El león de la tribu de Judá. Todos lo hemos escuchado. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Y tremendo, porque el león de la tribu de Judá solo lo muestra Apocalipsis, no lo muestra ahora. ¿Por qué? Porque sale como el león guerrero.
Y recuerda que cuando estemos en los últimos tiempos, Él hace batalla. ¿Okay? La batalla de Megiddo, no sé si la han escuchado, que es lo que conocemos como el Armagedón. ¿Okay? Entonces, Él es el que va a ser al frente de batalla. Nosotros simplemente vamos a ser testigos. Qué lindo. Dice 43. La estrella resplandeciente de la mañana. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 16. ¿Okay? 44. La imagen del Dios invisible, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Que Él es Dios. ¿O acaso no le dice al apóstol, le dice, mira, mete tus manos en mis llagas, en mis heridas y tu mano en el costado? ¿Okay? Y solo es ahí cuando Él se da cuenta de que Él es, y le dice, Señor mío, Dios mío. ¿Okay? Qué tremendo. Nunca, mira, hay muchas denominaciones allá afuera que todavía piensan que Jesucristo no es el Dios viviente. Te sorprenderás. ¿Okay? Yo he escuchado muchas cosas. Nunca te permitas creer que nuestro Salvador no es el mismo Padre. Él es el mismo Padre. No, pero es que algunos te dicen, cuando Él estaba en la cruz, dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, ¿a quién se estaba hablando al mismo? Mira, yo no soy quien para cuestionar al Señor. No tengo esa capacidad. ¿Okay? Porque Él hace como Él quiere. ¿Okay? Él es omnipresente, omnisciente. ¿Okay? Así que las cosas que Él hace y cómo las hace, Él es Dios. ¿Qué te puedo decir? No, pero es que es imposible que... Mira, Él es Dios. Él hace como Él quiere. Tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre para poder morir por nosotros. Amén. Por eso, olvídate de eso. A mí me pasó, a mi casa fue una persona en un Shabbat. Y cuando se terminó el Shabbat, me dijo todo eso. Yo nomás me quedé callado. ¿Para qué voy a discutir eso? Yo no voy a discutir. Pues, por favor, perder el tiempo. Yo estoy claro en mis convicciones. La roca angular, la piedra angular, donde está cementada tu fe. 45. Yo soy. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. ¿Y dónde vemos también el yo soy? En el momento en que Moisés se encuentra en la zarza ardiente con nuestro Señor. Dice, yo soy. ¿Okay? Allá, Asher, allá. 46. Hijo del hombre, porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11. ¿Y qué se había perdido? La salvación. 47. Carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José? Para los que dicen que María y José no tuvieron más hijos. La Virgen no tuvo. Y de Judas y de Simón. No, pero es que eso es una terminología hebrea, porque así se le llamaban a los primos en aquella época a la gente hebrea. Se ve que no conoce nada del hebreísmo. ¿Okay? Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban del carpintero. ¿Okay? 48. El camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En pocas palabras, tu vida está en el Padre. Y para que tu vida, encuentres tu vida que está en el Padre, primero tienes que conocer la verdad. Y para conocer la verdad, tienes que coger el camino correcto.
¿Y cuál es el camino correcto? Yeshua. ¿Ves? Él es el camino, la verdad y la vida. El problema de hoy en día es que nadie quiere recuperar su vida porque nadie quiere conocer la verdad. La humanidad está tan cómoda viviendo como vive en una mentira que prefieren no buscar su vida. No se están dando cuenta que esa mentira nos está destruyendo. ¿Okay? 49, rey de Israel, a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27, 42. Y el último 50, el Cristo. Y aquí tremendo, porque la palabra Cristo viene del griego y del latín Christos, que significa ungir. ¿Ves? Era lo que se usaba, era un aceite que se usaba para ungir. Por eso se le dice Cristo, porque Él es el ungido. Por lo tanto, no te sientas mal de ser cristiano. ¿Okay? Tú sabes que la palabra cristiano es la combinación de 3 lenguajes: griego, arameo y latín. Entonces, como se hablaban tantos idiomas en la Roma antigua, ¿okay? Y vamos a ser sinceros, Pablo empezó a predicar a los gentiles de todos los lugares del mundo, de esa zona, de Mesopotamia, en Efeso, en Corintos, y en todas esas áreas se hablaban diferentes idiomas. ¿Okay? Y por eso Pablo dijo: para los griegos me hago griego, para los judíos me hago judío. ¿Okay? Y él usó el mismo lenguaje que tenía que usar para cada tipo de grupo al que iba a predicarle. ¿Okay? Y de ahí, de esa unificación, sale la palabra Cristo. ¿Okay? Es importante que entendamos que la palabra Cristo significa ungido. ¿Estamos? La palabra cristianos está también en la Biblia. Claro. Y significa esclavos del ungido. Esclavos del ungido, sí, yo lo escuché. Esclavos del ungido. Esclavos del ungido. Así que estos son los nombres de nuestro Salvador, como se le ha dado en todo lo que es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. También se le habla como el ángel de Dios. ¿Okay? Y tenemos que entender que es enviado. Él ha sido enviado a nuestras vidas. Yo le doy gracias al Señor porque nos encontró, porque me encontró. El perdido era yo, no él. Cuando dicen, no, es que encontré al Señor. No, yo no encontré al Señor. Él no estaba perdido, el perdido era yo. Él me encontró a mí. Yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Amén. Tú lo amas a Él porque Él te amó primero. Amén. Amén. Eso es todo por hoy, pastor. Aleluya. Amén. Tremendo. Espero que con esta serie estemos aprendiendo. Estemos aprendiendo que definitivamente el Ejad de Dios, ese Dios verdadero que nos ama tanto, nos ha dado la oportunidad de conocer los diferentes nombres que las personas le dieron en la palabra a nuestro Salvador, Dios Todopoderoso, a nuestro Creador. Ya lo hemos visto, ya lo han visto anteriormente, los nombres del Padre. ¿No? Ahora estamos estudiando los nombres del Hijo, de la manifestación del Hijo. Y pues me va a tocar a mí la parte de las manifestaciones del Ruach. Amén. ¿Okay? Eso es bueno. Pronto vienen las manifestaciones del Ruach. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga esta semana. ¿Cuántos quieren una bendición especial esta semana? Amén.
levante sus manos y cierre sus ojos. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga primero nuestras vidas y que podamos ser bendición para nuestras familias, para nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y para todo aquel que se nos rinde. Padre amado, en esta noche te damos el honor y la gloria a ti, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, declarando victoria en la cruz, victoria en el Cordero, que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias a tu iniciativa, Señor. Gracias a tu poder, que es manifiesto en nuestras vidas actualmente, Señor. Por eso te pedimos en este momento, con mucha humildad, Señor, delante de ti, que primeramente bendigas nuestras vidas con la presencia del Espíritu de Dios, Señor. Y nos permita, Señor, rendirnos a Él, para poder ser llamados delante de ti, Señor, hijos del Padre Eterno. Señor, bendice nuestras vidas para poder ser de bendición, como dijimos hace un rato. Primeramente a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleados y a toda persona que de alguna manera se acerque a nosotros, Señor. Que sea tu gracia y tu poder, Santo Espíritu de Dios, hablando y tomando una parte de ti, Señor, para que ellos conozcan el único Dios verdadero. Gracias te damos, Señor, por la poderosa palabra que el día de hoy has traído a nuestras vidas, Señor, al conocimiento que hemos adquirido, Señor. Y volvemos al principio, Señor, como adorábamos, Señor. Necesitamos seguir creyendo en ti, Señor, y eso no lo vamos a poder hacer solo, Señor, sino con la presencia del Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, Señor, bendícenos en esta noche y siempre con tu presencia. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y santifica nuestras vidas. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.